Este día, lo que el Señor ha estado hablando a mi vida esta semana, y de verdad que estas semanas que me ha tocado predicar, siempre leo, trato de leer, estudiar la Escritura, pero estos días ha sido más intenso y tú te das cuenta que a pesar de que he leído una y otra vez, tal vez los pasajes, los evangelios, Dios siempre tiene cosas que enseñarnos, nosotros tenemos cosas que aprender. Por eso yo le digo, no desperdicie su tiempo, profundice en la Escritura. De verdad que, no sé, cuando veo a la gloria de Dios a través de ella, su amor, su misericordia, su grandeza, como siendo un Dios tan impresionante, con palabras que no puedo describir, se haya fijado en usted y en mí, sobre todo en mí, y de lo que era Él. Ha hecho una masa nueva, ha hecho un mono nuevo y le ha dado una vida nueva, una vida diferente. Y qué maravilloso es estar en Dios, de verdad, qué maravilloso es estar en Cristo. De verdad, hermano, el mundo no ofrece nada, los placeres y los deleites solo alimentan tu carne y mañana se va a morir y es lo único, lo más maravilloso que el incrédulo se va a llevar de esta vida va a ser ese placer, pero la eternidad será terrible. Usted y yo, a lo mejor hay sufrimiento con ello. Hay oposición, hay lucha en nuestras vidas, hay pleitos, hay inconformidad con muchas cosas, pero el Señor se convierte en nuestro deleite, en nuestro gozo, en nuestra alegría, porque como les decía al principio, un día usted y yo vamos a cantar esas verdades por la eternidad. Y ya no vamos a ver a nuestro Dios a través de la palabra, ni imaginarnos cómo será estar en su presencia, cómo va a ser ese tiempo extraordinario delante de Él, sino que nuestros ojos le mirarán tal cual es. Y contemplar la grandeza, la hermosura, la belleza de nuestro Dios. Híjole, de verdad, pero bueno, vamos a la palabra. Vamos a hablar todo el día de ello, pero vamos a la palabra. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, verso a 24 al 29. Yo le puse a este sermón fundamentos de nuestra vida, fundamentos de nuestra vida sólidos, o vivir sólidamente. Y para tener una vida sólida necesitamos aprender, necesitamos echar bases fuertes, hermanos. El Señor usa esta parábola para ilustrar dos ejemplos en la vida del ser humano. De los que son y los que no son, de aquellos que han creído y aquellos que no han creído en Dios, aquellos que han aceptado el Evangelio y aquellos que han rechazado el Evangelio. Dos personas con el mismo sermón, con la misma enseñanza, pero con decisiones diferentes. En este servicio vamos a tratar de que en los dos servicios vamos a tener un solo estudio. No quise tomar dos predicaciones este día. A veces no es suficiente como predicador, a veces nos va el tiempo, pensamos que una hora, ¿qué hago con una hora? Pero la verdad que cuando te das cuenta a veces no alcanzó a desglosar todo el pasaje que estamos tratando muchas veces. En su mayoría yo me he quedado corto por el tiempo, pero no quiero que este día nos vayamos así. Quiero terminar, quiero concluir, completar la enseñanza y de tal manera que nuestra vida podamos llevarla a la práctica, hermanos. De nada sirve todas las predicaciones y los sermones que usted escucha a lo largo de la semana si no los aterrizamos, si no los ponemos en práctica. Y para ponerlos en práctica hay que meditarlos, hay que trabajarlos. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando se me predica? ¿Por qué a Dios le plació que el pastor o el predicador usara este pasaje para hablar a mi vida? ¿Qué es lo que está aconteciendo alrededor? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que estructurar? ¿Qué es lo que hay que modificar en nuestras vidas para poder cambiar, para poder ser transformados? Y a lo largo de la escritura de Génesis a Apocalipsis yo he estudiado y he visto que hay un solo propósito, que el hombre conozca a Dios, a su creador, pero que viva para su creador. ¿Sí? Toda la escritura habla de Cristo y Cristo es nuestro molde, Cristo es nuestro mayor ejemplo, Cristo es a la persona a la cual usted y yo debemos conformarnos, a la cual usted y yo debemos ser transformados. Pero no como Dios, no en su poder, en su deidad, sino como el hombre que vimos a través de los evangelios, a través del Nuevo Testamento y a través de la historia, a través de la historia bíblica. Podemos ver desde Génesis
hasta Apocalipsis, que la Escritura es inspirada por Dios, pero está fundamentada en Cristo. Y usted y yo debemos conocer la Escritura. Vamos a leer el pasaje para entrar de lleno al pasaje, porque vamos a estar trabajando del capítulo 5 hasta este capítulo. No vamos a ver todos los 3 capítulos, pero sí quiero hablarle de partes esenciales, fundamentos para nuestra vida. Dice así la palabra de Dios, ¿están allí? 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos a un Dios, a un hombre, para aquellos que no creyeron en Él, como un profeta, como un hombre más, que Dios había enviado a predicarles, a enseñarles. Pero usted y yo hemos conocido al Señor, y a través de la Escritura tenemos una imagen correcta, una imagen completa, no a medias, de nuestro Señor. Y no hay justificantes para que usted viva de la manera que vive o de la manera que vivimos. No hay excusa. Y si usted está viviendo bien, gloria a Dios, se está esforzando, no es que sea perfecto. Todo mundo tenemos defectos, todo mundo estamos propensos al pecado. El pecado es una lucha, es una batalla diaria en nuestras vidas. Pero usted es responsable de cómo vive su vida delante de Dios. Y antes de ello, oremos, hermanos, pidámosles al Señor que hable a nuestras vidas, por favor, que prepare y disponga su corazón y mi corazón, y que ore para que el Señor hable a través de este inútil a su vida, y que estos principios puedan formar parte de la formación de nuestras vidas, de que el Señor nos ayude a vivirla con sabiduría, con entendimiento, con prudencia, de tal manera que a través de nuestro diario vivir Dios sea exaltado, Dios sea glorificado, y aquellos que nos rodean puedan conocer la verdad de ese Dios a través de nuestras vidas. Señor y Dios, muchas gracias esta mañana una vez más. Yo reconozco que solo es tu gracia sobre mí, sobre nosotros, Señor, este día, y que hemos venido a ti, Señor, buscando tu presencia, Señor, anhelando escuchar tu voz. Usa mis labios, Señor, y dispón, Señor, nuestro corazón. Padre, si hemos vivido en rebeldía, permítenos una vez más volver a ti. Si hemos fallado a tu persona, te hemos faltado, te hemos ofendido, permítenos arrepentirnos genuinamente, Señor. Permítenos entregarte nuestras vidas y fundamentarlas, Señor, en tu palabra, en tus principios, en tus verdades. De tal manera, Señor, que cuando vengan las luchas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, Señor, podamos resistir, Señor, Padre, arraigados en ti, de tal manera que nuestra fe no falle, y que, Señor, podamos perseverar hacia la meta que es Cristo. Te damos gloria, Señor. Quédate con nosotros, oh Espíritu de Dios, en este día, y bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Permite que tu palabra se haga viva. La gloria sea a ti, Señor. Amén y amén. Si retrocedemos un poquito en la Escritura, en el libro de Mateo, y vamos al capítulo 5. Yo estaba leyendo, y esta parábola cierra ese sermón que el Señor predica a esa multitud desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y si usted estudia y lee con detalle, se dará cuenta que la palabra de Dios está hablando. El Señor llega y dice que se sube a un monte, a una loma, a una montaña donde toda la gente venía a Él. Y puedo imaginarme el panorama de toda esta multitud que vino a Él. Pero algo me hace concientizar que la mayoría de ellos, si no es que todos, eran judíos. Era gente que conocía la ley de Dios, gente que conocía la Torá. Y el Señor había empezado a predicar con autoridad, con verdad, a hacer milagros. Empieza a leer el libro cuando lea la Escritura, tome un libro, el libro que vaya a leer, y léalo del principio a fin. No use nada más pasaje para que usted pueda comprender el contexto histórico de lo que se está hablando. Y Mateo tiene una peculiaridad al escribir. Dice que le habla al pueblo, está escrito para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. De tal manera que muchas palabras, incluso el Señor las hablaba con ese conocimiento que tenía el pueblo judío. Y el escritor lo narra de esta manera.
Entonces es una multitud que está, la cual conoce la palabra de Dios, conoce. Y recordemos que cuando el Señor llega a Israel, cuando el Mesías llega, habían pasado por un silencio de más de 400 años. No había habido profeta, no había habido siquiera un indicio de predicación de la palabra de Dios, no había sido enviado nadie. Y usted y yo podemos pasar la hoja de Malaquías, una hoja en blanco, le damos la vuelta y estamos en el Nuevo Testamento conociendo la Escritura. No, el pueblo de Israel, 400 años del último profeta. ¿Puede imaginarse ese silencio? ¿Puede imaginarse esa escena donde no había nada, hermanos? Y lo único que tenían era la Torá, de la cual los rabinos, sobre todo los fariseos, los escribas y los saduceos tenían acceso para predicar al pueblo en la sinagoga los días de reposo. Pero por 400 años no había nada. Y llega el Mesías esperado para aquellos que habían entendido. El Señor les había revelado que era el Mesías, y la expectativa de escuchar la palabra de Dios de una manera diferente a la que estaban acostumbrados allá afuera en el monte, dice. No en la sinagoga donde todos los días iban. Ahora era diferente. El Señor los llevó a campo abierto. Y dice que se subió al monte y empieza el sermón del monte en el capítulo 5 de Mateo. Y como subtítulo tiene bienaventuranza. Y empieza a decirle: bienaventurados los que, los pobres, empieza. Y así se va. ¿Sí? Los pobres. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, bienaventurados, los limpios de corazón, bienaventurados, los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Y aunque no había una persecución en la iglesia como tal en ese momento, siempre dentro del pueblo de Dios usted y yo vamos a ser perseguidos. Siempre va a haber a alguien que no está de acuerdo con nosotros en su trabajo, donde usted vive. Por eso el Señor habla acerca de la persecución, y todavía más allá: bienaventurados son cuando por mi causa, dice, van a ser vituperados, van a ser. El Señor estaba profetizándole a aquellos que habían de creer la situación que iban a enfrentar en un futuro más adelante. Y si usted ha estudiado, ha profundizado en la Escritura, se da cuenta que la mayoría de los discípulos, todos fueron martirizados. La mayoría de los apóstoles acabaron muertos, asesinados prácticamente. Y aún así la iglesia primitiva, en su mayoría hasta por el siglo III, todavía había persecución con la iglesia de una manera atroz, donde no era fácil decir que era cristiano usted, que servía al Señor, donde usted no podía hablar con esa libertad. Y el Señor empieza a hablar de esta manera: bienaventurados aquellos. Y les dice: ustedes después son como la sal de la tierra, los que dan sazón a la vida. El evangelio en nuestra vida debe ser sazonado, hermano, para nuestra vida, para la vida de los demás. Debe de haber una esperanza en nuestras vidas como salvos. Hay una esperanza viva. Veíamos las predicaciones pasadas. Ya no estamos viviendo al ahí se va. Y en medio de las situaciones que enfrentamos como individuos, como personas, hay luchas, hay situaciones difíciles, pero tenemos algo más allá que nos motiva, que nos anima, que nos hace estar confiados. En alguna vez le preguntaba yo, uno de los hermanos de mi tía trabajó por muchos años en una funeraria. Y un día platicando por él, preguntaba, él tiene fotos donde jugando entre ellos se mete al ataúd y se toma fotos como muerto el cuate, ya se imaginará. Y le preguntaba yo a él: oye, ¿qué diferencia hay entre un sepelio un velatorio de un cristiano y uno que no es cristiano, un católico? Dijo: hay mucha diferencia. ¿Por qué? Dijo: no sé, dijo. Pero los cristianos tienen algo vivo, a pesar de que están llorando por el muerto, tú ves sonrisa en ellos, hay una esperanza en ellos que los motiva. Sí hay dolor, dijo, pero tú los puedes ver que tienen algo especial. Y en su mayoría en el funeral católico, en el catolicismo romano, dice: siempre hay, pero sufrimiento desgarrador, hay algo muerto, no hay algo vivo, no hay algo seguro de un futuro, dijo. Algunos piensan que son salvos, pero están esperanzados a lo que van a hacer. Y los cristianos no, ellos dan por hecho que ya son, que ya tienen lo que esperan. Dijo, y eso me hace a mí pensar y dudar. ¿Y sabes cuál es? Que sirven a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que ha dado promesas de un futuro verdadero, no un futuro incierto. Y usamos para predicarle, y tú deberías confiar en ese Dios, porque si no, tu esperanza va a ser la misma que aquellos que no tienen a Cristo.
Pero siempre hay, por eso le digo a usted y yo, el pueblo de Dios debe ser la sal de la tierra, aquella que le da sazón, le da sabor a la vida, hermanos. Una vida con motivación, con alegría, pero no una motivación basada en cosas visibles, en cosas materiales, palpables muchas veces, ¿no? La Escritura nos dice que el reino de Dios es espiritual, es celestial, está más allá de nuestra comprensión, está fuera de nuestra dimensión. Y por lo tanto nuestra esperanza debe estar allá. No es algo que podamos alcanzar, a lo mejor palpar en nuestro cuerpo físico, pero es algo vivo a través de la esperanza y por medio de la fe que tenemos. Por eso dice que somos sal, que somos la luz del mundo. Hoy nuestro mundo vive en ceguera y a pesar de que el pueblo judío tenía la Torá, habían conocido a un Dios vivo, habían escuchado de ese Dios que los había libertado, que los había escogido, que los había llamado a través de la historia. Ellos vivían como si Dios nunca hubiese volver, habían olvidado esa esperanza. No sé si usted alguna vez, y yo, para vergüenza mía, en un tiempo me alejé del Señor. No sé por qué tiene que pasar en nuestra vida esto. Y no es que Dios lo permita, Dios tiene en control las cosas, pero no es decisión de Dios, es decisión de usted el alejarse. Y no sé, yo en mi vida fue algo terrible. Experimentar la soledad, sentirte abandonado de parte de Dios. Y aunque muchas veces la vida no cambia, todo es consecuencia de las malas decisiones, con Dios hay aflicción también, hay luchas, hay problemas, no es color de rosa. Sería un mentiroso si yo le decía que en el evangelio usted no va a tener nada, va a poseerlo todo y su vida será color de rosa. No es cierto. Habrá lucha, la diferencia es la actitud con la que yo enfrento las situaciones que vivo. Y de verdad sin Cristo usted está desprotegido. Yo me sentía desprotegido, yo me sentía solo, abandonado. Quiero imaginarme lo que sentía Israel en ese tiempo cuando por 400 años no había. Y de repente llega el Señor y le da sazón a la vida, le dice sal y luz. Y les habla de aquella ley que por muchos años lo había esclavizado, a la cual todos pensaban que cumpliendo la ley alcanzaban el favor del Señor. Y si vemos a Abraham, Dios le dice, lo llama y le habla que crea, y es lo que lo justifica delante de Dios. Y ellos pensaban que era por cumplir la ley. Cuando Dios le dice a Abraham que venga y él viene obedeciendo a su palabra, creyendo en Dios, todavía no existía la ley. La ley fue después con Moisés, cuando Dios establece principios, estatutos, lineamientos para los cuales el pueblo de Israel debía conducirse, pero no entendió, dice el apóstol Pablo en unos pasajes más adelante. Señor dice, yo he venido para cumplirla. La he cumplido por ustedes, para que ustedes a través de mí sean justificados más adelante en su muerte. Y es por eso que nosotros somos justificados. Y ya no estamos condicionados a cumplir la ley para alcanzar salvación. No, estamos condicionados a cumplir la ley porque es la regla de fe y conducta en la que debemos vivir. Son los lineamientos que Dios establece para que podamos conducirnos de acuerdo al testimonio que decimos creer o profesar. ¿Sí? Eso es lo que hace la ley en nuestras vidas. Ya no estamos obligados a cumplirla para ser salvos, pero es evidencia de que somos salvos. Ahora lo cumplimos porque hemos sido justificados y nos esforzamos a cumplirla, aunque nadie la puede cumplir. Nuestro deseo y nuestro anhelo es vivir en los principios, en los estatutos de Dios siempre. Y seguimos más adelante. Viene en cuanto a nuestro temperamento. Dios nos enseña acerca de dónde está el gozo, la alegría, la verdad de la vida, pero a través de qué y los medios para obtenerlo. Y habla acerca de la ira también en el pasaje del Sermón de Monte, que controlemos nuestro enojo, porque cuando nosotros nos enojamos sin control, perdemos el control y hacemos cosas que no debiéramos hacer, decimos cosas que no debiéramos decir. Y aquellos que estamos casados, aquellos que somos hijos, yo creo que es un manual para toda la vida. En todo momento todos estamos expuestos a enojarnos. Somos humanos, a menos que usted sea extraterrestre o no se venga de otra dimensión, usted no pasaría por ese problema del enojo en cualquier momento. Y algunos somos iracundos, algunos se nos sale de control. Entonces me dice, se vale enojarse, pero no tienes que pecar al enojarte. ¿Cómo le hago? Bueno, para ellos tenemos la Escritura y tenemos que profundizar en ella. Y más adelante le habla acerca de los daños que puede ocasionar una vida desenfrenada. Habla acerca de la ira, del adulterio, del divorcio, de hacer juramentos falsos, las aligeras, de no contemplar en mañana o en el futuro lo que vamos a hacer, de cómo tratar a los demás en cuanto al amor a los enemigos.
Para los judíos era algo importante el odio hacia los enemigos. Y si se dan cuenta, desde que ellos entraron a la tierra prometida, o desde antes de entrar, vivieron luchas. Dios siempre les marcó el límite en contra de la gente que no era creyente, de aquellos que eran impíos o gentiles. No les llama gentiles en ese tiempo, pero pues hablamos de los saduceos, digo, de los jebuseos, ya no me acuerdo tantos que eran, ¿no? Los que estaban alrededor. Una guerra durante un periodo de años. Pero no era tanto que los odiaran, sino que no se mezclaran con ellos. Ese era el propósito de Dios, y que dieran a conocer las maravillas que Dios había hecho a través de ellos. Pero para poder poseer la tierra prometida tenían que conquistar. Y les estoy hablando un panorama amplio, hermanos, de por qué muchas veces ellos se quedaron con esa situación. Y para ellos era normal odiar al enemigo, pero el Señor lo lleva a otro nivel. Nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, porque ahora seguimos el ejemplo del Mesías, seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Sus principios son los que deben vivir y regir en nuestras vidas ahora. Amar a nuestros enemigos, la manera en que tenemos que ofrendar, la manera en que tenemos que dar. Y si usted tiene gente en conversa, usted debe cuál es la razón por lo que ellos dan, cuál es la razón que los motiva a hacer lo que ellos hacen. En su mayoría ellos dan para recibir. Ellos ayudan para que los ayuden. Ellos aman para que los amen. Ellos hacen las cosas para obtener un favor, para sacar un beneficio. Pero el Señor nos dice, no. Ustedes amen a aquellos que los maldicen, a aquellos que los maltratan, a aquellos que los rechazan. Cuando ofrendes, ofrenda con un corazón limpio, dalo al Señor y no para que te vean. Porque era lo que hacían, estaban acostumbrados a ver a los fariseos de esta manera. Ellos daban para ser reconocidos, ellos hacían para que los alabaran, ellos hacían para que los reconocieran. Y usted y yo, la enseñanza de nuestro Señor, ustedes no deben ser así. Den, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No divulgues lo que das. No es que, no es algo así literal. No voy a tratar de que no se dé. No divulgues lo que tú haces para el Señor. Las ayudas que tú das, las ofrendas que tú haces, el servicio que tú ofreces, no es para agradar a los demás, es para agradar a Dios. Y la oración incluso no es para que sepan que eres un orador, elocuente. No, es para que Dios te escuche. Y todos hemos recibido ese don de orar, hermano. No necesita ser usted una persona súper preparada. Me acuerdo que una vez en una iglesia me tocó un hermanito que venía del campo. Una persona humilde, con sus guaraches, con sus pantalones sencillos. Pero yo lo escuché orar y a mí me impactó la manera que él oraba. No sabía ni leer ni escribir, pero tenía una oratoria él cuando hablaba con el Señor. Yo quedé sorprendido. Entonces, la oración es de lo profundo de tu corazón, donde tus entrañas se conmueven, se derraman y le expresas a Dios lo que hay dentro de ti y le dices a Él lo que Él significa para ti. Eso es lo que el Señor enseñaba, la limosna, la oración en el mismo capítulo, y nos enseña que no hay otro camino para llegar al Padre. Los judíos pensaban que era a través de las obras, y le dice, yo soy la puerta. Y hoy en nuestros días contemporáneos hay muchas maneras para llegar al cielo. En las diferentes denominaciones de religiones nos dicen que hay que hacer, todas se enfasan en hacer, en dar, en ayudar, en hacer mérito para obtener el favor de Dios. Y Jesús le recuerda, yo soy el Mesías prometido que ha llegado ahora, es el camino, es la única puerta. No hay una puerta espaciosa para llegar al cielo. Y lo triste es que dice la Escritura que muchos están yendo por la puerta ancha y pocos son los que van a entrar en la puerta angosta, porque hay requisitos. También nos habla acerca de aquellos que creen en Dios, en sus frutos, darse a conocer la manera en que se conducen. Y es así tan profundo la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Y una serie de principios que da el Señor a través del Sermón del Monte, enseñanzas que más adelante ayudarían a aquellos que vendrían a Él. Ya no sería ojo por ojo, diente por diente, ya no sería para agradar a los demás, ya sería para vivir una vida diferente. Una regla de oro a seguir, una conducta intachable, buscando agradar a Dios en lo que hacemos, ¿sí? Y llega a esto,
Antes de tocar el capítulo, el verso 24 en el versículo 1, hay una parte que me impacta y siempre generó, no conflicto, sino una manera de duda de lo que el Señor está diciendo aquí. Capítulo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquellos días: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Me generaba conflicto, le digo, porque mi idea era de que era la gente que no conoce a Dios. Pero si vemos un poquito el contexto, como veíamos ahorita, Jesús en el Sermón del Monte no estaba predicando a los gentiles. Era gente judía, eran gente del pueblo al cual él había venido a predicar. Y muchos de ellos habían salido a escucharles, a conocer qué era lo que le presentaba este Mesías. Y la enseñanza, por lo tanto, no era para gente ajena a conocer la ley. Les hablaba gente que conocía, que habían crecido en la doctrina, en la enseñanza de la Torah. No eran hombres y mujeres que venían de un contexto, de un pasado de ídolos, sino de hombres que habían conocido. Y estas mismas palabras, así como al pueblo judío se le escribió, también a nosotros como hijos de Dios. Y cuando Jesús narra esta palabra, no le está diciendo a gente incrédula, le está hablando al pueblo de Dios. He visto gente que cuando ora, el Señor obra de manera poderosa. Muchos de ellos ya no pertenecen a una iglesia, se han alejado. Hombres que Dios usaba poderosamente, y hoy han negado la fe por sus conductas y sus acciones. Nos damos cuenta de que están totalmente alejados y separados del reino de Dios. Y usted y yo no estamos exentos de cometerlo, de caer en esta cosa, a menos que usted y yo estemos bien convencidos, bien cimentados, como vamos a ver ahorita más adelante, en quién hemos creído, en quién está puesta nuestra fe. Dice el verso 24: cualquiera pues que me oyere. Otra versión dice: cualquiera pues que escucha. Hay un poquito de diferencia entre oír y escuchar, al igual que ver y observar. Usted mira las cosas, pero es diferente cuando la observa. La observación dice que es mirar detenidamente las cosas, poner la atención a lo que estás viendo. Y algo similar pasa con el oír y el escuchar. Cuando usted escucha, pone atención, porque usted escucha el ruido de los carros, pasa un carro. Pero cuando usted tiene una plática interesante, usted escucha, usted se pone atento a lo que está conversando, porque es de su interés. Le dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras estaba hablando Jesús? Por eso quise darle un contexto de lo que es el Sermón del Monte. Hay principios importantes o importantísimos para nuestras vidas de cristianos plasmados en estos capítulos, hermanos. Y usted y yo debemos conocerlos. Es donde debiéramos profundizar en la Escritura para conocer esas verdades que nos darán una estabilidad firme en la fe que decimos tener, para no dejarnos mover ni llevar por las corrientes que hay hoy en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Hay tantas corrientes, tantas enseñanzas. ¿Y para qué hablar de aquellos que ya sabemos que no forman parte de la familia de Dios porque han errado en la fe? ¿Sí? Para algunos Jesús no es Dios y sus obras son los que van a lograr alcanzar la salvación. Para otros, y en su mayoría todo se basa en obras. Pero tú y yo no sabemos que no tiene que ver con las obras la salvación. Es total y absolutamente de nuestro Señor. Y le dice: cualquiera que escuche estas palabras, cualquiera que oye estos principios, cualquiera que se pone atento a lo que les estoy enseñando y las hace, será comparado a un hombre prudente que edifica la casa o su casa sobre la roca. Hoy en nuestro contexto no necesitamos ser albañiles para construir nuestra casa, pero sí tenemos principios de cómo se construye una casa. En los terrenos de Palestina es un lugar, imagínense el clima de Juárez y el mismo panorama, la misma geografía en su mayoría que nosotros tenemos. Llueve poco, es arenoso, y cuando llueve, la lluvia de las montañas corre con fuerza y arrastra todo lo que está a su paso. En el 2000 que llegamos a Juárez, que me tocó llegar,
tenía como unos 2 meses de haber llegado, hubo una tromba, nomás llovió como media hora esa vez. Pero fue una lluvia que muy pocas veces ha llovido en Juárez. No he visto otro aguacero tan fuerte como esa vez. Ha llovido prolongadamente, pero no como esa vez. Esa vez se le ocurrió a un camionero de transporte público meterse al viaducto y se ahogaron varias personas por falta de prudencia de la persona, pero arrastró todo lo que estaba a su paso el agua. En los lugares de Palestina, la geografía de Israel es parecida a la nuestra. Hay mucha arena, entonces cuando se empieza a construir hay que sacar lo suave, la arena, lo de encima y llegar a lo duro, a lo sólido. Y después de eso hay que echar piedras sobre el terreno del cual se va a construir. La Escritura alude, hablando en el sentido espiritual, que Jesús es esa piedra del ángulo que los constructores de ese tiempo usaban. Una piedra grande, enorme, que servía de cimiento para empezar de ahí a construir hacia arriba. ¿Por qué? Porque un cimiento sólido va a evitar que la casa se derrumbe muy fácilmente. Y aunque nuestra ciudad no es una zona de sismos, de temblores, como lo es el centro del país, sabemos que de repente hay fuertes vientos, hay fuertes cosas que si se construye una casa de una manera inadecuada, será probablemente que se caiga. Y Jesús aludía a este punto, hacía esta observación. Entonces se escarbaba, se profundizaba, empezaba a echar roca y roca y roca, hasta que la tierra, la superficie quedara plana, de tal manera que a partir de ahí se empezaban a subir los muros, la construcción. Hoy en día pues usamos cemento, no sé qué material usaban en aquel tiempo, no profundicé mucho en eso, pero no tanto quiero hablarle acerca de cómo se construye una casa, sino más bien de los cimientos de una casa. Y en el sentido espiritual habla de los cimientos que debe tener nuestra vida como cristiano. A eso se refiere el Señor. No tanto a que seamos albañiles o constructores, ingenieros, arquitectos, no, habla de los fundamentos de la doctrina de la palabra de Dios en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Sí? La prudencia, hermanos, dice que es la virtud que dispone el Espíritu a discernir en todas circunstancias. Prudencia es la virtud que dispone el Espíritu a discernir en todas circunstancias. Prudencia, sabiduría, entendimiento para hacer lo que voy a hacer, para decir lo que voy a decir, para pensar lo que quiero pensar. Y algunos de nosotros vamos por la vida pensándola y se va, hablándola y se va, decidiéndola y se va, y por ello en nuestras vidas hay tantas situaciones. Algunos, aquellos que son jóvenes y buscan casarse, se fueron por una bonita cara, por un bonito rostro, pero nada de espiritual. Y la Escritura nos manda a buscar que seamos prudentes en las decisiones que tomamos. En el trabajo, si usted sabe que los domingos se reúne, un ejemplo estoy usando, y sabe que su trabajo le requiere o es requisito trabajar el domingo, usted sabe que si usted firma su contrato, usted no va a poder estar el domingo, pero puede estar el miércoles en la iglesia. Entonces, si usted decide, no se queje, porque cuando le contrataron, le hicieron firmar un papel donde usted estaba de acuerdo, que iba a ganar tanto, que iba a comprometerse a tales y cuales cosas. Sí, que iba a ganar un sueldo y luego nos estamos quejando porque ganamos poco, porque no nos pagan lo que hacemos, porque no nos dan descanso. Entonces, la sabiduría, la prudencia está implícita en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Para decisiones, qué van a estudiar nuestros hijos, a dónde los vamos a llevar. Es nuestra obligación darles escuela. Yo voy a ser prudente en qué escuela va a estudiar, si tengo para que estudie en una pública, en una privada. Son principios que Dios nos demanda a tener para vivir una vida congruente, por una vida tranquila, sin preocupaciones. Si yo gano 1,000 pesos, no puedo gastar 1,200 a la semana. ¿Sí? Y por consiguiente muchos vivimos endeudados a Cope, la FANSA y a todas las dependencias que dan a crédito. Y luego no tenemos paz. ¿Sí? Le preguntaron a un hombre que estaba bien inundado.
Oye, ¿y tú cómo puedes dormir en la noche con tantas deudas? Dijo, no hombre, yo duermo como un niño. Ah, caray, ¿cómo así? Dijo, sí, me despierto cada 3 horas llorando. Dice, no sé cómo le voy a hacer para pagar. ¿Ah? Y así pasa a veces en nuestra vida, hermano. No concientizamos en las cosas que vamos a hacer. Y por ende tenemos matrimonios completos toda la vida en ellos. Tenemos hijos rebeldes en su mayoría. Le compramos y le damos cosas a nuestros hijos que no debemos darle. Pero es por falta de prudencia, de meditar en los principios que Dios nos ha dejado. Por eso empecé desde Mateo 5 para ver las enseñanzas de nuestro Señor en cuanto a la conducta, a la manera de vivir como hijos de Dios, en cuanto al Evangelio. Nosotros tenemos principios que seguir para vivir y Dios nos los deja plasmado a través de su palabra. Al pueblo judío, en el tiempo en que se les predica este sermón, ellos no tenían acceso a la palabra de Dios como usted y yo. Ellos no traían la Torah en su mano como usted y yo cargamos nuestras Biblias. Ellos no podían profundizar en la escritura cada vez que tenían ganas o cada vez que podían hacerlos. Ellos esperaban hasta el sábado, el día de reposo, para escuchar la palabra de Dios. Y se abría, se leía con mucha reverencia y respeto, se cerraba y se meditaba en ella. Hoy usted y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. Y si vivimos mal, no es porque la palabra de Dios esté mal, es porque no profundizamos en la palabra de Dios. Un hombre prudente se sienta y medita sobre cómo debe de hacer lo que va a hacer. Dice, vamos a Lucas 14, verso 28 rapidito. No se pierda de ahí, por favor. 14, 28. Ya me ganaron, yo me tardo un chorro con la Biblia. ¿14:28 le dije? Lucas 14:28. ¿O estoy mal? ¿Me equivoqué o qué? Porque ¿quién de vosotros dice que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos de ver si tiene lo que necesita para acabarla? Usted y yo debiéramos vivir una vida. No todo lo va a querer razonar. No se trata de eso, de profundizar. Hay cosas en la palabra de Dios que muchas veces es difícil razonar y tener una respuesta para todo, como el misterio. Digo, es un misterio porque hasta ahorita le he preguntado a muchos, a gente que son doctores en cuanto a la palabra de Dios, el misterio de la Trinidad, y no me ha dado una explicación lógica donde yo la pueda comprender, hacerla física en el aspecto de que, bueno, ¿cómo Dios puede ser Dios a la vez? Puede ser espíritu, pueden ser 3 personas y un solo Dios. Entonces, a veces es muy compleja la situación, no es que no se pueda explicar, pero a veces es difícil de razonar o de entenderla, comprenderla, y a veces solamente requiere de creer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y así Dios lo estableció porque Él le place así. Y siempre que yo veo la palabra de Dios, siempre va a buscar un beneficio a mi persona, a mi vida, en cuanto a mi relación y mi dependencia de Dios. Dios nunca me va a dar algo para que yo me aleje o me aparte de Él. Al contrario, siempre buscará que yo le conozca, que yo pueda vivir de esa manera diferente. Así que Dios nos llama a la prudencia, a concientizar qué cosa, cómo vamos a vivir, cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Sí? No puedo empezar un negocio si no tengo dinero. Si usted va a hacer una sociedad en un negocio, usted tiene que ver con quién se está asociando, cuáles son los pros y los contras de asociarse, cuáles son las obligaciones y compromisos de tener un negocio, cuáles son las obligaciones y requisitos que tengo como empleado, de dónde trabajo, a qué se dedica, qué hace. Incluso a nuestros hijos también. Y aunque muchas veces se nos enseña que tomamos el principio de Génesis, de donde nos multipliquemos y llenemos la tierra. Los hijos son una bendición de Dios, pero Dios nos ha dado discernimiento y para poder discernir entre qué. Hoy la vida es difícil, hermano, y no es que Dios no tenga control de ello, pero si yo hago cosas incorrectas, siempre traen consecuencias a nuestra vida.
Un tiempo, ahora ya no, en mi familia tuvimos que tomar préstamos y a veces fue difícil. Fueron de bendición, pero produjeron, nos sentamos, platicamos al respecto de qué debíamos de hacer. Ya sabíamos que teníamos que pagar tantas cosas y tanto tiempo nos iba a llevar. Y eso a mí me ocasionó frustración un tiempo, pero mi esposa me dijo, si ya sabías, ¿qué no contemplaste? ¿Que no miraste cuánto tiempo ibas a durar? Y a veces, me dolía cabezón, ¿verdad? Así que la vida nos manda, la palabra de Dios nos manda, hermano, a que nosotros seamos prudentes, a edificar, a plantar, a planear sobre las decisiones que vamos a tomar. Aún cuando en la familia, como padres, hablando del matrimonio, no se tiene hijos, Dios sabe el por qué. Pero en cada una de las decisiones que tomamos, nosotros debiéramos concientizar buscando la voluntad de Dios. ¿Qué piensa Dios al respecto de lo que voy a hacer? Para cada uno de esos detalles. Y dice el verso siguiente, el 25, edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Si lo vemos literal, usted puede imaginarse, le digo, la tierra de Palestina tenía eso, llovía en las montañas, el río bajaba, sobre todo el río Jordán en tiempos de lluvia lograba desbordarse, salir de su nivel e inundaba muchas áreas. Y no era agua que iba como la del río, ahora el río que tenemos acá que nos divide acá en Juárez, lleva tierra, va, pero era un río que se desborda en tiempos de lluvias y regaba y era tiempo de siembra. Hasta en eso los agricultores siempre piensan, la gente que trabaja el campo conoce cuándo es tiempo de sembrar y cuándo no. Aún cuando es el tiempo, ellos esperan la lluvia, ellos esperan el momento indicado. Nosotros también deberíamos discernir, y no es por ¿cómo se llama? Por obviedad, por las cosas por sentido común. ¿Sí? Hay cosas que son así, pero en su mayoría tienen que ver en la palabra de Dios. Usted y yo lo hacemos común porque tomamos decisiones a la ligera, pero no en la palabra de Dios. Y el Señor dice aquí, el fundamento de la casa es un cimiento sólido y fuerte para que cuando llueva no se caiga. Y me lleva a pensar en la fábula de los 3 cochinitos. Me encantaban esas caricaturas, no había violencia, no había principios para vivir. Y el primero dice que hace su casita de paja, el segundo de madera y el tercero de piedra, ¿no? Creo que es por ahí va, no me acuerdo muy bien, hace muchos años que la dejé de ver. ¿Y qué pasa con el primero? Viene el lobo, sopla y se cae, va el segundo lobo, y el tercero va y no se cae. En nuestras vidas, en nuestras relaciones tienen que ser sólidas, hermanos. Porque habrá pruebas, habrá luchas. Y le digo, sin Cristo las había situaciones que teníamos que enfrentar, no estamos exentos de la enfermedad, nadie. De la pérdida va a llegar un momento en que vamos a morir y así como nuestros padres fueron jóvenes, nosotros vamos a ser un día viejos al igual que ellos y tendremos que morir si el Señor no viene. Desafortunadamente hay etapas en la vida donde primero mueren los hijos y quedan los padres. Pero hay situaciones que siempre van a suceder. La única diferencia es que nuestra vida no está fundada en nuestras emociones y en la vida ordinaria como el mundo la ve, está fundamentada en un Dios que tiene control de ello. Y aun por muy difícil que es, siempre hay consuelo en nuestras vidas. Depende de sanar las heridas que nos dejan los terceros o las circunstancias de la vida, en qué manera nosotros descansamos en el Señor. La manera en que depositamos nuestra confianza. Por eso les digo, mi esposa es complemento de mi felicidad, pero ella no es mi felicidad. Yo no giro alrededor de mi esposa, la amo, pero mi fundamento es Cristo. Y si a ella un día se le ocurre irse, se le ocurre morir y dejarme sola, bueno, que el Señor la llame. Mi vida está impuesta en Cristo, hermanos. Y les hablo un ejemplo drástico porque puede llegar a nuestras vidas. Hermanas que su esposo las han abandonado, manténgase firme. El Señor tiene control de su vida. Su esposo falleció. Yo sé que no es fácil, es doloroso esta situación, pero para ello dice el Señor, fundamento sólido. Porque van a llegar esas cosas. Yo vi a mi esposa sufrir cuando nuestros hijos se fueron. Ha sido difícil. Aunque yo estoy acostumbrado, yo salí de mi casa muy chico, hermanos. A los 13 años tuve que entrarle a la vida solo. Y eso me llevó, híjole, tantas tonteras, tantas cosas vergonzosas, pero gracias a Dios porque Él viene a nuestra vida y nos salva.
Pero ¿qué tienen que estar haciendo jóvenes fuera de su casa si no es el tiempo de que se vayan? ¿Sí? Conozca a su pareja, nunca va a acabar de conocerla, pero vea, jovencitas, ¿qué perfil tiene su novio? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo trata a su papá? Porque así como trata a su papá y a su mamá te va a tratar, lo más seguro. ¿Sí? Así como vive su vida, la va a vivir contigo. Eso no es garantía de que porque es cristiano, viene a la iglesia, él tiene una vida, va a ser color de rosa en tu matrimonio. No, hay que ver, jóvenes. Así con su 90-60 como la estás soñando y la ves, al rato va a subir de peso. Si vienen hijos, va a subir de peso. No podemos basar nuestro amor en emociones y en el físico de la persona. Pues es importante que profundicemos. Tenemos 2 jóvenes que se van a casar, gloria a Dios. Bienvenido, de verdad es una bendición cuando lo hace bajo los principios de Dios. Y aunque a veces jugamos, que no, para mí, yo creo que no hay, en mi persona, hoy en día, no hay estado emocional más completo que en el de mi matrimonio. Soy un hombre feliz, tengo responsabilidades como padre, como esposo, como hijo, porque todavía tengo mamá, gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque hay principios en nuestras vidas que deben regir nuestras vidas. No escuchen, jóvenes, los consejos de su padre y verán cómo acaban, cómo les va. Y si no quieren pasar esa vida, van a tener que enfrentar situaciones. Pero déjenme le digo, cuando nosotros escuchamos los consejos de padre, concientizamos, meditamos, razonamos y las cosas cambian. Como padre, a veces mis hijos, sobre todo a mi esposa, siempre le preguntan el porqué de los no. Y la respuesta siempre es: ¿hay algún problema? ¿Hay algún daño en los nos que te doy? No, todo es para tu bien, todo es para que te vaya bien, al igual que los sí de la vida. Siempre como padres o como personas en Cristo buscaremos el bienestar. Ya no es como antes, ojo por ojo, diente por diente. No, ahora ama a aquel que te hace daño, ora por aquel que intercede. A veces es difícil, hermano, de verdad, y más cuando vives en un lugar donde tu vecino se despierta a las 6 de la mañana con el radio a todo volumen y el otro se acuesta a la 1 o 2 de la mañana también con su radio a todo volumen. Y a veces en mi carne yo me levanto y ¿qué hago? No, pero maravilloso, porque Dios me recuerda que soy una nueva persona, ya no pienso como piensa el mundo, ahora tengo que ir al Señor. ¿Y qué haría el Señor en mi lugar si le tocara vivir en esta condición? Señor, ayúdalos, sálvalos porque son ciegos, no tienen a Cristo, no tienen vida, no tienen esperanza, no tienen nada. Esos son los principios que nos van a ayudar a vivir en una vida diferente. Cuando tu esposo te maltrata, cuando tu esposo es indiferente, cuando tu patrón es abusivo. Pero por ignorancia muchas veces. Por ignorancia, hermanos. Y disculpen, si algo está lleno el pueblo de Dios muchas veces es de ignorancia. Hoy las iglesias carecen. Y el mismo Señor lo dice en la palabra de Dios: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Se dejaron llevar en sus emociones y en sus pensamientos más que de conocer a su Dios. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Qué dice? Que ames justicia, que ames misericordia y te humilles delante de tu Dios. ¿Para qué? Nuestras vidas sean bendecidas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es autoritario? No. Nuestras vidas deben de estar fundamentadas, y al igual que en la mayoría de los eventos bíblicos que con los ejemplos y enseñanzas que tenemos apuntan a la vida, a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestra persona, hermano. Todas esas enseñanzas son para que las apliquemos a nuestras vidas. Y en toda la palabra de Dios está implícito el nombre de Cristo. Yo lo puedo ver en el arca de Noé como el único medio de salvación, Jesucristo. Esa arca, no había otro medio, el arca fue la que salvó. Yo veo a un Sansón derribando las puertas de la ciudad, y es ese mismo Señor derribando las puertas del infierno, porque a través de su sacrificio en la cruz hoy tenemos acceso al Padre. Tú puedes ver la escritura, léela, estúdiala. Todas las verdades que ya hay son para el desarrollo, para el bienestar, para la madurez y el crecimiento de mi vida espiritual y mi relación con Dios. Y va a afectar a los demás. La Biblia no es intolerante, como dice alguno, ni está llena de mandamientos para que el hombre se someta a ellos. No, para nada, al contrario. Y lo podemos ver en ejemplos tan simples. No te unas en yugo desigual, y ahí voy.
con un cabezón, una cabezona que es borracho, que ni le importa nada del Señor. Ah, pero me gusta, yo quiero estar ahí. Y al final de cuentas, dolores de cabeza toda la vida. Ya ni me deja venir a la iglesia, ya ni va a la iglesia. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios y en nuestra ignorancia vivimos. Pero lo maravilloso es que sí es cierto, nos hemos equivocado, pero también hay una oportunidad de reconciliación con nuestro Dios y empezar a caminar nuevamente, de sanar esas heridas, ese dolor y ese pasado amargo, frustrante y doloroso. El Señor lo convierte en algo nuevo, me da una esperanza más y la libertad, la bendición de que ahora yo voy a Él cada vez que lo necesito, hermanos. Cada vez que quiero estar con mi Dios, yo puedo estar con mi Dios. Yo puedo ir a solas con Él. Yo puedo ir manejando. Yo puedo leer la escritura cuando estoy en un semáforo. Yo puedo orar cuando estoy haciendo tal cual cosa, porque mis ojos y mi boca no están trabajando, a menos que esté platicando. Pero incluso en mi mente muchas veces, dame paciencia para ser sabio y platicar con esta persona, darle un consejo o darle una palabra, o que mi palabra no salgan necias como la de Él. Siempre Dios quiere esa situación, por ello nos llama. El llamado es: edifica tu casa y seamos prudentes y aprendamos de esos principios. ¿Dónde vamos a fundamentar nuestra casa? Porque así venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú vas a estar firme, tú vas a ser completo, tú vas a estar de pie siempre. Puedes estar triste, pero no vas a estar acabado, no sin esperanza. Puedes estar sufriendo, a lo mejor llorando, pero viene gozo. Eso es lo que hacen los fundamentos bíblicos en nuestras vidas, hermanos. Y ni el mismo Señor en el momento de morir se rehusó. Y yo puedo ver esa imagen cada vez que la escritura, y puedo a lo mejor pensar, o a lo mejor si usted y yo hubiésemos estado presenciando ese evento en el momento de la cruz, y cuando todos gritaron crucifícale, y en el momento de la crucificación podíamos pensar igual que el malhechor: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. ¿Por qué si dice que no has conocido pecado, tú mueres por los pecadores? Estaríamos igual, pensando igual que ellos tal vez, y podemos recibir esa respuesta: ¿por qué no bajó? Por amor a ti y a mí, para presentarnos justos delante de Dios, para salvarnos de la condenación del infierno. Él no renunció, Él cumplió su propósito, hasta lo último lo llevó. Pero sabes, Él resucitó con poder y gloria, y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y en medio de este mundo cruel, porque cada día va en decadencia. Platicamos ahorita en la mañana, meditamos un poquito, que ni siquiera las religiones que se han levantado, valga la redundancia, han cambiado de parecer. Los testigos de Jehová no predican lo que predicaban hace 20 años, igual que los mormones. ¿Sí? Muchos han cambiado su postura, incluso dentro de las iglesias cristianas, las mismas denominaciones cristianas han cambiado ya su postura. Se han dejado llevar muchos en la corriente por no permanecer fieles a la palabra de Dios. Y a veces algunas buscan la fama y otros predican prosperidad y predican bienestar, predican tantas y tantas cosas que halagan y levantan mi ego. Y por ello muchas de ellas están llenas. Por ello muchos de nosotros no venimos a la iglesia con un compromiso de venir al Señor. Lo hacemos eventual porque Dios necesita de mí, no yo de Él. Y no es que estés aquí para manifestar que temes al Señor, no, porque es mandato, no nos dejemos de congregar, tenemos que congregarnos, tenemos que buscar al Señor. Y habrá momentos donde no puedes venir y está bien, pero no significa que tú vives en un constante no congregarte, ni no tener comunión con los hermanos, porque ese es el llamado entre nosotros, una convivencia sana, llena de amor, llena de cariño, de comprensión, de respeto, para que juntos podamos crecer. Pero son principios, hermanos, que están en la Escritura para que tú y yo los leamos, los entendamos y los apliquemos. No para adornar la palabra de Dios, son principios para ti y para mí como hijos de Dios, en los cuales debemos vivir, debemos caminar para evitar que mañana tú y yo estemos apostatando de la fe que decimos tener hoy. Muchos se han ido al mundo, muchos se han vuelto, porque estaban con nosotros pero no eran de nosotros, no entendieron el Evangelio. Pues es importante que tú y yo, sobre la roca, dos individuos, dos personas que construyen de manera diferente. Y no quiero terminar todo el pasaje ahorita porque le vamos a dar. Quiero en la segunda predicación cerrarlo, ¿sí? Pero el fundamento de nuestra vida, ¿dónde está fundado? Hermano, hermana, ¿dónde has cimentado tu vida?
¿En qué has puesto tu esperanza y tu confianza? ¿Cuáles son los principios que rigen o rigen nuestras vidas? ¿Cuáles son los estatutos y mandamientos por los cuales tú y yo nos conducimos? ¿Qué tanta estima y valor tiene la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Sí? ¿Qué tan importante es la oración en el creyente? ¿Qué tan importante es la convivencia, la reunión entre los hermanos? ¿Qué tanto es que yo aprenda y aplique los principios de la Biblia al amarlos, al tratarlos, al mirarlos? ¿Ves cómo nuestra vida tiene que ver todo? Todo gira en torno a los principios y al Señor mismo. ¿Por qué? Porque Dios ha levantado un pueblo santo para ti. Y al igual que dice la Escritura, usa el ejemplo de que al igual que un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos son parte de ese mismo cuerpo y todos trabajan con un mismo fin. Así es la iglesia, así es el cuerpo de Cristo. Todos tenemos, no todos somos cabezas, tal vez no todos somos pastores, no todos somos predicadores, no todos somos maestros, pero todos estamos con un fin: edificar el cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y cada uno en su participación contribuye a... Ese es el propósito, hermanos. Y algunos de una manera, otras de otra. Nadie, yo creo que en el cuerpo del Señor, aquellos que realmente hemos querido, nadie es desechado, nadie es inútil en las manos de Dios. Todos somos instrumentos útiles. Pero hay que discernir, hay que concientizar en dónde está mi parte. Si yo no sé tocar, yo no sé cantar, no voy a ponerme a dirigir himnos ni a tocar el piano, a dirigir. Cada quien tiene su llamado, ¿ves? ¿Cómo Dios es un Dios establece órdenes? En esos principios hay órdenes. El pastor está a cargo de la congregación definitivamente. Él es el que vela, es el que conoce a cada uno de nosotros. Los diáconos sirven y están atentos a las necesidades. Allá los de cabinas tienen su trabajo. No están allá comiendo palomitas y qué bonito está el show. No, todos somos parte de, y aunque algunos no estamos haciendo nada, Dios te ha dado llamado para edificar el cuerpo de Cristo, para que todos juntos nos solidaricemos, nos animemos, nos exhortemos. Me han tocado hermanos que me han dicho: hermano, no me gusta tu carácter, trato de moldearlo, ¿sí? Por lo juguetón que soy a lo mejor. Hay hermanos que han sido sinceros y han tenido la confianza, gloria a Dios por ello. Vienen y me dicen: no estoy de acuerdo contigo con esto y por esto. Perfecto, gloria a Dios. Me daré cuenta que, ¿qué dice el apóstol Pablo? Todas aquellas cosas que son de tropiezo, mi hermano, trataré de no hacerlas. Trataré de dejarlas, aunque yo esté consciente de que no tiene nada de malo. Por amor a mi hermano, yo tengo que ser de buen ejemplo y testimonio para él, por los demás. ¿Qué dice el Señor? Trata a los demás como quieres ser tratado. Trata a tu esposa, trata a tu hijo, trata a tu jefe, trata a tu patrón, trata a tus hermanos, aún a los inconversos, como tú quieres que te traten. Ese es el principio. Y la ley solo se resume en 2 mandamientos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el siguiente semejante, dice el Señor, a tu prójimo como a ti mismo. Qué profundo, ¿no? Qué difícil. A lo mejor no es fácil, pero gloria a Dios. Si Dios me amó a mí tal cual era yo, como era yo en toda mi lecho de basura, Él me amó, me perdonó, me limpió, porque me ha limpiado en la sangre de Cristo. Ellos somos limpios, hermanos. Prudencia, no tomemos las cosas a la ligera, hermanos. La palabra de Dios nos llama a profundizar en la palabra de Dios, porque esa es el fundamento de nuestra fe. Para cambiar nuestras vidas, para vivir nuestras vidas, para conducirnos en nuestra vida, principios bíblicos son los que nos van a ayudar a mantenernos fieles y firmes. A no ser necios, a no ser torpes. Aunque nos vamos a equivocar, siempre perseveraremos, permaneceremos, porque nuestra mirada y nuestra meta es Cristo. Es Cristo. A Él queremos llegar, a Él queremos agradar, para Él queremos vivir. Y el canto que cantábamos hace un rato, el que aprendimos, precioso, Él es nuestra roca. Él es la base, el fundamento. En la Escritura habla que se usa imagen a Cristo como la roca, como el fundamento de la construcción, como el fundamento espiritual de nuestras vidas. Nuestra fe no se puede fundar en obras, y aunque si bien somos por obra, no es nuestra, sino en las de Cristo. Nuestra fe debe estar basada en la obra, en la cruz del Calvario, que es el fundamento de nuestra fe y salvación. Él murió en la cruz, Él dio su vida, por lo tanto
tanto, Él merece la gloria y la honra. Él merece que yo viva dignamente para Él. Esos son los principios a los cuales tú y yo tenemos que apegarnos, hermana, hermano. Y se aplican a todas nuestras vidas, no en las mismas situaciones y circunstancias, pero son aplicables en todas las áreas de nuestra vida. Para todo Dios nos llama a ser prudentes, a ser sabios, a no hablar por hablar, como les decía hace un rato. La palabra de Dios es viva y se hace viva en nuestras vidas cuando nosotros la aplicamos. Cuando usted escucha una predicación, incluso cuando usted canta al Señor con el entendimiento, se dará cuenta que no le está cantando a un objeto o a cualquier cosa. Y por eso lo hace con todo su corazón. Por eso busca ser mejor entonado, aunque para mis oídos suena como gallo a las 3 de la mañana, ¿no? No, para Dios su canto es aceptable. Claro, no me voy a poner a dirigir porque no sé dirigir los cantos, pero tengo mi área en lo que hago, en la adoración, usted y yo en la alabanza, usted y yo en la manera que usted canta. Si usted lo hace con ese entendimiento y con ese corazón dirigido al Señor, el Señor escucha, el Señor oye, el Señor atiende. Y esa alabanza, esa adoración no es despreciada, no es rechazada, al contrario. Por eso le animo, hermano, fundamentos bíblicos en todas las áreas de nuestra vida serán útiles. Vamos a darle un poquito más adelante a los otros versículos para cerrar con ellos en la segunda predicación. Dice: pero a cualquiera que me oye o cualquiera que escucha estas palabras y no las hace. Todos escucharon el sermón del monte. Todos ahí en ese monte donde el Señor se subió a predicarles, todos escucharon esos principios. Y les da las mismas instrucciones. Pero cualquiera que todos aquellos que escuchan estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿No hay peor cosa en la vida? Decir algo o hacer cosas y no vivirlas. Feo dar un consejo que tú no atiendes. ¿Ah? Feo creer en algo en lo cual tú no giras alrededor de eso. O sin convicciones. Decir que somos y no hacemos. Decir que creemos y no vivimos de acuerdo a esos principios. Nuestro maestro fue ejemplo en todo, cumplió todo, por eso la gente se admiraba de él. Un ejemplo digno de confianza, digno de admiración, digno de respeto. Y cuando tú y yo concienticemos con prudencia viviendo la vida cristiana, seremos de influencia en nuestra sociedad. Nuestros compañeros de trabajo nos mirarán diferente. Nuestros jefes nos tendrán en estima por responsables, por aplicados, por cumplir lo que se nos demanda. Como empleados, como servidores, en todas las áreas de nuestras vidas, cuando nosotros vivimos lo que decimos creer, nuestra vida impacta, nuestra vida refleja. No buscamos agradar a nadie sino a aquel que nos llamó. Y si nadie se da cuenta, sé que es para agradar a Dios. Por eso, vivamos una vida basada en los principios que Dios demanda. No en mis creencias, no en mis enseñanzas, no en mis emociones, sino que éstas sean respaldo y evidencia de lo que decimos creer. Les animo, hermano, a profundizar en la palabra de Dios y de ella nos llenemos para vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Quiero que Jonathan nos ayudes con el canto, el segundo, el penúltimo himno que cantamos. Dios es nuestra roca. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón y la motivación por la que usted y yo hemos venido a este lugar. Él es la razón por la cual
algunas veces vamos a padecer por causa del Evangelio. Él es la razón por la cual tú y yo muchas veces vamos a ser rechazados. Pero vale la pena, vale la pena. La gloria del Señor venidera no se compara a nada de lo bonito, de lo precioso que este mundo tiene. Y ni siquiera nuestros sufrimientos se comparan a los sufrimientos de Cristo. Vamos a orar y que nuestro hermano Jonathan nos dirija en el himno. Mientras cantamos ahorita con Jonathan, bueno, después que cantemos, hermano, ya nos pasen a recoger las ofrendas después del himno. Oramos, Señor y Dios, muchas gracias. Te ruego que nos ayudes, Señor, ayúdame. Tu palabra es verdad, Señor, y todo en ella, Señor, está llena de bondad, está llena de verdad. Padre, tu palabra es el manual que mi vida necesita para conducirse con prudencia, para vivir una vida diferente en un mundo lleno de maldad, Señor. Cuando todos me dicen que dé lo que me dan, y tú me dices que ame aún a aquellos que me hacen mal, difícil de comprenderlo, Señor, pero Padre, tú lo hiciste por mí. Yo, ¿quién soy para no esforzarme en hacerlo? Que tu gracia abundante llegue en nuestras vidas, Señor, este día. Y nos permitas, Padre, comprender, Señor, la razón de tu llamado a nosotros. Nos has tomado por hijos, nos has hecho libres siendo esclavos, Señor. Nos has dado vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos has salvado a una vida eterna cuando merecíamos el infierno, Señor. ¿Quién como tú en el universo? ¿Quién como tú en esta vida, Señor? Gracias por tu ejemplo, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu verdad, Señor. Ayúdame a vivir conforme a tus enseñanzas, Señor, y que en todo ello tu nombre sea glorificado, Jesucristo sea exaltado para la gloria del Padre, y mi vida, Señor, sea ejemplo de la gracia y el amor recibido. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.